Piedra de Itabira, río Itapemirim. Son los marcos inconfundibles de Cachoeiro de Itapemirim, en el sur de Espíritu Santo. Además del paisaje que se revela ante nuestra vista, Cachoeiro tiene un sonido característico, o más bien un ruido, cotidiano y constante. Estas máquinas, llamadas telares, no paran, día y noche aserrando mármol y granito. Cachoeiro es el mayor productor de mármol del Brasil. El vaivén de las láminas de los telares responde por buena parte de la riqueza del municipio, pero también por la polución de la ciudad. Pero nuestro destino en Cachoeiro es otro. Se trata de un terreno al lado del aeropuerto, dentro de la ciudad. Vamos a conocer la huerta municipal, o el huerto, como es conocido por acá. Funciona en 11 hectáreas y produce todas las verduras y legumbres consumidos en las guarderías, escuelas, hospitales y asilos de Cachoeiro. Pero a juzgar por la apariencia, el huerto está un poco descuidado. Casi no se ven las plantas de repollo en medio de la maleza. ¿Pero será descuido realmente? ¿Puede usted creer que en medio de este matorral hay una plantación de zanahoria? No se preocupe, que cuando me lo dijeron yo tampoco lo creí. Pero aquí está. Veamos. Y vean que no es cualquier zanahoria. Vean, son dos hermosas zanahorias. Y no es solo eso, hay más. Vean esta belleza de remolacha. Da gusto verla, ¿no? Ustedes ya debieron percibir que esta es una huerta diferente. Aquí, la maleza no es hierba dañina y ningún insecto es plaga. Estas legumbres fueron cultivadas sin recibir jamás siquiera un gramo de fertilizante industrializado y tampoco han conocido agrotóxico alguno. Es un tipo de cultivo llamado por su creador como biotecnología tropical. El padre de la idea es el agrónomo Nasser Youssef, responsable por el huerto desde hace 8 años. Él desarrolló aquí una manera bastante diferente de producir. Y con tan buenos resultados que vienen personas de todo el Brasil para conocer la huerta. Pero ¿cómo lo consigue? Nasser obedece una serie de principios, una especie de tablas de la ley de la naturaleza. Se trata de algo así como los 10 mandamientos del huerto. Parece un juego, pero no lo es. Primer mandamiento: respetar la naturaleza, la tierra y todos los seres vivos. Lo más sorprendente y que llama inmediatamente la atención es el segundo mandamiento: plantar en medio de la maleza. Nosotros tenemos el principio de que la maleza, la vegetación nativa que la gente considera hierba dañina, es el abono de la tierra, es el alimento de los insectos y también alimento de la macro y la microvida del suelo, que son la lombriz, los insectos, los microorganismos que ya más adelante veremos. Así que todo esto, en realidad, forma parte del ciclo vital de todas las formas de vida que son despreciadas por los agricultores, combatidas con herbicidas y deshierbas. Y a medida que el agricultor retira eso, la vida del suelo prácticamente desaparece, dejando paso a lo que ya es la desertificación. Para plantar en medio de este manto de hierbas, es necesario esperar a que las semillas estén maduras. Entonces se roza y toda esa masa verde va a servir como abono orgánico. Más tarde las semillas van a germinar y la hierba vuelve a crecer. Usted no incorpora todo esto. No, de manera alguna. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cuando yo me refiero o cuando hablamos de biotecnología tropical, ¿qué significa? Que esta masa verde que estamos viendo, esta masa que está en mi mano, el 90% de ella es fotosíntesis. Así que es una agricultura de sol que tenemos aquí en el Brasil. La agricultura de suelo es muy poca. Un momento, ¿qué significa eso de agricultura de sol y no agricultura de suelo?
Sí, es que mucha gente piensa que la competencia ocurre en el suelo. ¿Competencia de la hierba con las plantas que usted cultiva? Sí, en realidad la única cosa que uno no puede dejar que suceda en sus cultivos es la competencia por sol. Es decir, que nuestros cultivos sean ahogados por la hierba. O sea, que la hierba no crezca tanto que ahogue lo que usted plantó. No, ahí hacemos un pequeño manejo, porque cuando se habla de plantar entre la maleza, si se hace sin aplicar un manejo para que los cultivos reciban el sol, simplemente no se cosecha nada. Nasser acabó de mencionar el tercer principio fundamental, liberar sol y luz para las plantas. Más adelante veremos que aún en medio de la hierba, las plantas cultivadas en el huerto siempre tienen luz y sol suficientes para crecer. Este operario está preparando plántulas de coliflor. Observen bien lo que ellos usan como bolsas aquí en el huerto. Papel periódico. Es muy sencillo. Basta envolver un tubo de PVC con papel periódico, doblar una de las puntas y llenar de tierra. Ahí se retira el tubo y la bolsa está lista para recibir a la plántula. ¿Y por qué fabrican las bolsas con papel periódico? Bueno, es el material más barato que tenemos, que está disponible a diario y también es un material rápidamente biodegradable. Esta preocupación con la economía va a aparecer en diversas etapas de la producción aquí en la huerta. Es el cuarto mandamiento y uno de los más importantes. Usar productos baratos y reutilizar lo que sea posible. Al final, cuanto menor el costo, mayor va a ser el lucro del agricultor. La tierra usada para las plántulas en bolsa es otra sorpresa. Nasser prefiere preparar una mezcla más bien débil. 6 partes de arcilla, una de arena y una de estiércol. La idea principal es la siguiente. Es no alimentar a la planta. No alimentar a la planta en la fase de sementera, no alimentarla mucho. ¿Por qué no alimentarla mucho? Porque en la medida en que se le da mucho alimento en el vivero, ella se torna una planta frágil cuando es llevada al campo. Pero antes de plantarlas, ellas reciben otro castigo, que es como lo llamamos. Las plantas se dejan con deficiencia de agua. ¿Por cuánto tiempo? Siempre de 4 a 5 días antes de llevarlas al campo. Es importante que la plántula sienta bastante sed aquí en esta bolsita. Para Nasser, este cuidado, aunque sea extraño, es muy importante. Dejar las plántulas con hambre y sed antes de plantar. Son 15 días en el vivero, 5 de castigo. Cuando es llevada al campo, la planta recibe agua, una tierra más rica, crece rápidamente. Aquí los huecos son abiertos con azadón, pero el plantío también puede ser hecho en surcos con tractor. En cada hueco van de 2 a 3 litros de estiércol seco y crudo. Es otro mandamiento del huerto. No usar humus ni compost preparado. ¿Cuál es la ventaja de no hacer compostaje? Bueno, si uno hace compostaje, vamos a imaginar qué pasa. Si uno lleva el material totalmente descompuesto y una lombriz o un insecto, qué sé yo, un hongo o una bacteria que necesite de esa materia orgánica en estado natural, va a carecer de ella. Así que a medida que uno lleva esa materia orgánica cruda, esa vida del suelo pasa a tener un alimento natural. Y así ella lo procesa para nosotros. Y no es el hombre quien lo hace artificialmente. Así se mantiene cada vez más la población viva que habita en el suelo. La planta va a estar protegida en su bolsita con ese bloque de tierra, donde no va a sufrir ningún tipo de lesión en sus raíces. Ella va a saber el momento exacto de comenzar a alimentarse. Pero el simple abono orgánico no basta. Es necesario además corregir y enriquecer la tierra. Otro mandamiento del huerto. Los trabajadores están usando polvo de mármol y de granito, aquel residuo que sale de los telares de la ciudad y es casi gratuito. Este polvo contiene cal y micronutrientes y corrige la acidez del suelo. Otro producto usado es el fosfato de arashá, rico en fósforo y también en micronutrientes. Estos polvos de roca o rocas molidas actúan de forma más lenta, pero son mucho más durables y ricos que los correctivos o abonos industriales. Irrigar las plantas.
principalmente las más jóvenes. Inmediatamente después del trasplante, las plántulas necesitan agua para poder adaptarse al nuevo ambiente y calmar la sed que traen por el ayuno de 5 días en el vivero. Precisam de água para se adaptar logo ao novo ambiente e para matar a sede dos últimos 5 El dias. plateo alrededor de la plántula previene el sombreamiento por parte de la maleza, liberando sol y luz. Cuando la maleza crece demasiado, en ese caso hace falta rozar, como hace este operario en el cantero de repollo. Aí é preciso dar Pero uma nótese rozada. que se dejan algunas calles sin cortar. No canteiro de Es repolho. otro principio del huerto. Percebe que ele deixa algumas ruas sem cortar. Rozar la hierba É en outro franjas. princípio do Una hortão. fila de hierba crecida y una de hierba rosada. Uma fileira de mato crescido, outra de mato roçado. Pero ¿por qué hacer esto? Basta acercarse un poco y observar lo que la hierba E esconde. olhar atentamente Chinches, esse mato esconde. Arañas, mariquitas, avispas, escarabajos. Joaninhas, Hay insectos para nunca acabar. besouros. Un batallón que quitaría el sueño a cualquier horticultor. Um batalhão pra tirar Pero aquí al lado, el repollo está entero, sin daño alguno, aqui do lado. por lo que Nasser asegura que cumple sin falta el 10º y último mandamiento: Renato garante que o 10º no usar veneno contra plagas o enfermedades. não usar veneno contra pragas ou doenças. Nasser, si usted no aplica ningún tipo de agrotóxico, ¿cómo hace para controlar las plagas y enfermedades que aparecen en su cultivo? Porque ellas aparecen, ¿no? No seu plantio, porque elas aparecem, né? Bueno, en realidad lo que sucede es que cuando uno tiene un suelo equilibrado, tiene también una planta equilibrada y bien nutrida, que soporta todas las enfermedades y alcanza una buena productividad sin problema alguno. A produtividade. Es decir, usted no produce plantas feas y comidas, sino bonitas y saludables. Sí, son lindísimas. Ahora, sobre el problema de los insectos, miremos este repollo de acá. Dos insetos. Observe esse repolho. ¡Ah, qué belleza! Uf, casi se cae. Pensemos en la gente que fumiga el repollo. ¿Qué sucede cuando estas hojas se van cerrando unas sobre las otras? ¿Qué es lo que se lleva para el consumidor? Imagine as pessoas Un que sándwich de fumigam veneno, repolho. el que se va acumulando en las hojas conforme se aplica. As outras, Exactamente. Por eso no es conveniente ningún tipo de fumigación, principalmente en repollo. Se aplica vai ficar Esta es una práctica que el agricultor debería evitar para no perjudicar a quienes viven en la ciudad y necesitan de esse alimento. repolho. Isso é uma coisa, uma Este de aquí nunca recibió nada de veneno y está lindo, ¿no? para justamente não. Sí, así es. Está lindísimo. E precisam Y además no tiene ninguna enfermedad, a pesar de que si observásemos con microscopio veríamos que están todas aquí. tá vendo? Y los insectos tampoco atacan nuestras plantas porque tienen que comer ahí en la vegetación. Com microscópio vocês vão achar todas elas. E os ¿Cómo me garantiza usted que los insectos en lugar de comerse el repollo se comen la maleza? a vegetação. Como é que você me garante que o inseto, ao invés Bueno, eso es por el hábito alimenticio, igual que nosotros, que nos gusta una determinada comida. Así estos insectos sobreviven en la naturaleza con su alimento de plantas nativas. Pero si se les retira por falta de opción, se comen nuestras São plantas. as plantas nativas. O sea que solo se comen el repollo si se corta la maleza. Então começa a Sin duda alguna, si uno retira la maleza deshierbando o usando herbicidas, o como quiera que sea, ellos atacan el repollo. capinar ou usar herbicida, ou seja lá o que Bueno, la verdad es que aquí todo es controlado naturalmente, es la naturaleza la que hace el trabajo. controlado naturalmente. A natureza que Así es, nosotros interferimos un poco, claro que sí, pero es algo mínimo. Mais uma coisa Y que eso sí, dialogamos bastante con las plantas e insectos. com plantas e insetos aqui. a melhor resposta La mejor respuesta para ese diálogo con la naturaleza está aquí, en la cosecha. Vean ustedes el tamaño de esas zanahorias. No fue fácil, pero funcionó. Mezclando verduras y legumbres con la maleza, el huerto de Cachoeiro está sirviendo de ejemplo para mucha gente. No tanto por las ideas, lo más convincentes son los resultados. Veamos estos números. Os resultados. Veja só esses números. La zanahoria y la remolacha producen 90 toneladas por hectárea, prácticamente el doble del promedio paulista, A maior, el mayor del Brasil. berinjela, Berenjena, 90 toneladas en el huerto contra 60 en San Pablo. 60 em média em São Paulo. Pimentón, 60 contra 48. 60 contra 48. Repolho. Repollo, 58 a 53. La excepción es el tomate, que Nasser consiguió producir sin veneno, pero con menor productividad, 60 toneladas. 60 toneladas. En San Pablo, São Paulo, 75. 75. É bom lembrar
que os custos do hortão são bem menores. Es bueno recordar que los costos en el huerto son mucho menores Aqui, 12 y el uso de mano de obra no dão aumenta. conta dos 11 Aquí hectares. 2 empleados dan cuenta de las 11 Ô, hectáreas. Nasser, normalmente quando a gente vai no supermercado e acha uma cenoura Nasser, grossa... normalmente cuando uno va al supermercado y encuentra una zanahoria gruesa no la compra porque se dice que son duras. Y estas de acá son duras. Ele não te diria como essa, não, Ana. Vamos pegar uma maior aqui, quer ver? Pega aquela. No, en realidad si usted escoge una zanahoria, no necesariamente como esa, puede ser una mayor aún. Alcánceme aquella, por favor. Essa aqui, normalmente, se ela for Esta, produzida quimicamente, parece una ela yuca. seria uma cenoura fibrosa y dura. Sí, es así como la suelen llamar. Eso es porque ella normalmente, si fuera producida químicamente, É uma beleza. sería una zanahoria fibrosa y dura. Tira um pedaço. No sería apropiada para el comercio, porque nadie la compraría. Pero vea cómo es de blanda. Es una belleza de zanahoria. ¿Por qué no probamos un Se você pedacito? colocar um produto desse no mercado, Si uno fuera a colocar un producto así en el mercado, exatamente. Vamos experimentar. nadie lo compra pensando que está duro, ¿no? Exactamente. Tem razão. É bem molinho. Bueno, probemos. Tiene razón. Es muy Ela é blandita. mais docinha. É mais adocicado. Parece como más dulce, ¿no? Então, tranquilamente. Es más endulzada, sí. Biologicamente, esse produto Entonces, é este tranquilamente es un producto biológicamente apropiado para el consumo humano. Cachoeiro de Itapemirim, municipio de 140.000 habitantes en Espíritu Santo, ya es famoso como cuna de un rey, Roberto Carlos. Pero ahora otro fruto de la ciudad le está trayendo fama, la huerta municipal. Son 11 hectáreas de zanahoria, coles, remolacha y otros productos, pero lo que se ve realmente es solo hierba. Y es que ese es el principio más importante del creador de la huerta, el agrónomo Nasser Youssef, plantar en medio de la hierba. Además de proveer la materia orgánica para el suelo, la maleza atrae a los insectos, librando a las hortalizas del ataque de plagas. El suelo del huerto es enriquecido con bastante estiércol, polvo de rocas y fosfato de arashá, pero no recibe abono industrializado hace 9 años, cuando comenzó esta experiencia. Y agrotóxicos ni pensar. El resultado son verduras y legumbres sanos y una productividad por encima del promedio paulista, que es el mayor del Brasil. El inventor de este sistema de producción, la biotecnología tropical, es un carioca de 37 años, casado, padre de 2 niños. Estudió agronomía en la Universidad Federal de Espíritu Santo y cuenta que recién graduado ni soñaba en seguir la agricultura natural. El cambio de rumbo solo sucedió hace 9 años, cuando empezó a trabajar en el huerto. Nasser hoy en día es una persona conocida en todo el Brasil y hasta fuera de él en otros países. Aquí tenemos las cartas que recibió solo esta semana de todo tipo de gente. Además, ya fue personaje de reportajes en casi todas las revistas especializadas en agricultura aquí en el Brasil. Nasser, ¿cómo fue que comenzó todo esto? Bueno, todo comenzó con un problema que yo tuve en mi propia familia, el envenenamiento de mi tío. Eso fue exactamente en 1983. com o problema que eu tive na minha própria Envenenamiento por agrotóxicos. com o envenenamento do meu tio. Isso foi Sí, él era agricultor y usaba mucho estos productos en cultivos de café y de tomate. E eu usava muito esses produtos Y en ese mismo año, el 83, comencé a trabajar en esta huerta para proveer alimento para los niños de las guarderías y asilos de nuestra ciudad. e os asilos da nossa cidade. Y todavía en ese año nació mi primer hijo. Y ahí uno comienza a tener esa preocupación acerca de por qué es que estamos produciendo alimentos envenenados para proveer a una población pobre que asiste a las escuelas, principalmente las escuelas públicas. Y usted sabe que la mayoría de esos niños va allí para alimentarse. A maioria delas vai para se alimentar. Sin duda alguna, Nasser logró su propósito, producir alimentos saludables. Todos los días sale del huerto un camión como este para proveer de alimentos a 9.000 personas, entre niños, viejos y enfermos de Cachoeiro.